Estamos con Humberto Padgett, Premio Nacional de Periodismo recientemente. Acaba de presentar su libro Las Muertes del Estado junto con el fotógrafo Eduardo Loza. Y bueno, Humberto, hablan ustedes en la presentación de la violencia feminicida de una manera sistemática, y mencionaba muy puntualmente Eduardo después del machismo, pero pareciera que es un problema cultural que no se puede revertir. ¿Qué me puedes decir de esto? Sí, es un asunto en el que, si bien existe un machismo como parte de una idiosincrasia que está integrado en el aspecto más social de los mexiquenses, también es un comportamiento que permea en las autoridades mexiquenses. Los funcionarios mexiquenses son machistas. Es machista el policía judicial que pregunta a una mujer golpeada que qué le hizo al marido para merecer la golpiza, ¿no? Es machista un procurador, y a mí hubo uno que me lo dijo, que el problema con las mujeres asesinadas es de que andaban a malas horas en la calle, que se ponían la falda demasiado corta, que andaban con un hombre con el que no debían andar. Esta manera de justificar al victimario en función de su género y de revictimizar a la víctima en función de que es mujer, creo que deja claro el tema de que el problema del machismo no se deposita únicamente en el hombre que la maltrata o que la odia de manera directa y de manera más física. También es un asunto que se trata de las autoridades, que deberían de proveerlas de condiciones de seguridad y de garantizar la vida de ellas sin violencia. Claro. Ahora, mencionaban que el Estado de México como tal superó de una manera brutal a Ciudad Juárez, que era solo una ciudad. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué llevó al Estado de México a convertirse en el infierno que es para las mujeres? El mejor incentivo para el delito, cualquiera que sea su tipo, es la impunidad. O sea, tenemos que si en el Estado de México menos de 1 de cada 10 asesinos va a prisión, hay un incentivo. Pero también hay un incentivo institucional, en tanto que si un procurador no resuelve las cosas a favor de la vida de ellas y se le convierte en secretario de Estado, si a un gobernador luego se le convierte en presidente, el mensaje es claro. O sea, no va a ocurrir nada con las autoridades que hagan o que no hagan a favor de garantizar la vida de ellas. Ese es un aspecto. En Chihuahua, el asunto, y nosotros tenemos la línea estadística porque hicimos una comparación de Chihuahua, el Estado de México y otros estados entre 1990 y 2011, el índice feminicida disminuye en atención, a mí me parece, al fortalecimiento de la organización ciudadana y de la alternancia política. Chihuahua fue gobernado por el PAN, que quiero decir era un PAN distinto al que ahora existe, y en el Estado de México no existe ciudadanía organizada y no ha habido alternancia política. Ok, ahora de igual forma mencionaban que estos funcionarios, en lugar de ir a la cárcel o dejar sus puestos, toda esta violencia contra las mujeres les ha servido para impulsarse políticamente, y ha incluido la omisión de emitir una alerta de género. Ahora, inició con esto, fue muy notable con Peña Nieto, y ahora con Erubiel, ¿cómo están las cosas? No, es un asunto en que no es de que la violencia contra las mujeres los impulse, es de que simplemente no hay consecuencias institucionales ni políticas. No es un asunto que se limite a Peña Nieto. Nosotros lo observamos porque él es un político que tiene el más alto cargo político posible en este país, y en cuyas manos y en cuyas decisiones está la posibilidad de revertir en algo las cosas, no solo en el Estado de México, sino en todo el país. Pero el problema del feminicidio en el Estado de México nosotros lo tenemos registrado desde que era gobernador Emilio Choifet. Nosotros, repito, medimos el fenómeno de 1990 a 2011. Lo que vemos es de que existe en el Estado de México un comportamiento discretamente descendente, estable, mientras que en los otros estados, como Chihuahua, existe un decremento consistente y un repunte muy claramente asociado a la manera en que el gobierno de Felipe Calderón decidió intervenir en el tema del narcotráfico. En el Estado de México desciende en el escalafón con respecto a los estados, pero mantiene su tasa feminicida. En la medida que en Chihuahua
ha disminuido la tasa de feminicidios, se recorre en el ranking nacional y el Estado de México empieza a tener un nuevo incremento, porque también hay crimen organizado en el Estado de México, y empieza a escalar posiciones. O sea, hay un asunto en el que las variaciones de posición en el Estado de México no están relacionadas con su política de género, ¿no? Entonces, ese es creo que un primer hallazgo. Ahora, no solo es de que no ocurra nada con los políticos, no ocurre nada con los hombres que las asesinan. En el libro tenemos el caso de un policía judicial que mata a su esposa y después de eso es nombrado comandante de la policía judicial. Brutal. Sí. Ahora, esta tendencia de los funcionarios priistas que, sin importar lo que haya pasado en el Estado, después se colocaron en un puesto mayor, ¿crees que eso se ha dado lo mismo que en Erubiel? Porque se habla que no es del total agrado de la cúpula de Tlacomulco, incluso de Peña Nieto. Bueno, hay hechos concretos al respecto de eso, ¿no? El secretario de Seguridad Pública no es de Erubiel, es de Miguel Ángel Osorio Chong. Damián Canales, que también fue jefe de la policía en Hidalgo, y allá tuvo lo suyo con violación de derechos humanos, con incremento de la actividad del narcotráfico. Yo creo que siempre hay un perverso que le hace creer a su jefe en la política mexicana que será presidente de la República, y hay alguien muy cruel que le ha hecho creer a Erubiel Ávila que él puede ser presidente de México. Muy bien. Ahora, igual Erubiel en su más reciente informe de gobierno mencionó que se tenía la intención de castigar a los culpables de la violencia de género. Sin embargo, igual con Peña Nieto se da carpetazos a estos temas. ¿Se podría hablar de un fenómeno de manera extraoficial ya superior que haya rebasado a todas estas instancias y que el gobierno esté ocultando? Es muy complicado hacer cambios estructurales. Aquí el problema es de que han sido tanto los responsables con altos cargos del gobierno que pasa por la responsabilidad que debe de asumir Erubiel Ávila. Erubiel Ávila fue presidente municipal 2 veces de Ecatepec. Durante sus 2 gobiernos las tasas feminicidas fueron altísimas, más altas que lo considerado por organismos internacionales como altas, más altas que las que son catalogadas como muy altas. ¿Qué hay después de eso, no? Aquí el asunto es de que cómo saneas un aparato como el de la Procuración de Justicia cuando este depende política y administrativamente de ti. No es un ente autónomo. Los puestos, los cargos dentro de la Administración de Justicia en el Estado de México y en todo el país no están dados en función de la competencia, sino del esquema político, y más que político, electoral. ¿Cómo desandas todo ese camino? A mí me parece que existe una conveniente ineficacia y corrupción en el Ministerio Público mexiquense, porque de esa manera se subregistran los feminicidios en el Estado de México. Y en la medida en que se subregistren, sale el gobernador del Estado de México y de cualquier estado con el índice delictivo, que no es otra cosa más que una construcción propagandística, decir, no, aquí no las matan, no, yo tengo que solo mataron a 3. Cuando se admite como suicidio, y en el libro lo decimos, cosas que no es que atenten contra el sentido criminológico, criminalístico, jurídico, desafían el más pobre de los sentidos comunes. Claro. Ahora, en el caso de Ecatepec, ayer se informa de un hecho muy grave, muy brutal, y precisamente pues ahí era donde estaba Erubiel. Me pareciera que es solo la punta del iceberg de toda la violencia contra las mujeres que se vive en el Estado de México. ¿Qué pasa en Ecatepec? Ojalá que sea la punta del iceberg de lo que será el reconocimiento de las autoridades por abordar el tema en torno al problema. El problema con Ecatepec es de que es un lugar que creció de manera completamente desordenada con base en los criterios de los fraccionadores del suelo priistas y de los propietarios de las concesiones del autotransporte, también priistas, y que fue de la mano con el deterioro económico. Yo quiero hacer la comparación. El gobierno del Estado de México está diciendo que no es cierto esto. Yo me imagino cómo sería la situación en que pudiéramos reunir
los 1997 cadáveres acreditados por médico legista de mujeres que fueron asesinadas dolosa y brutalmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Y cuál sería la imagen que tendríamos? ¿Por qué no se ha pronunciado Erubiel sobre esos 1997 asesinatos ocurridos durante su predecesor y los cientos y cientos que le corresponden a él como máxima autoridad, como jefe del Ministerio Público, como jefe del Secretario de Seguridad Pública del Estado, como jefe en realidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y de la Cámara de Diputados local, porque en el Estado de México no hay división de poderes. El poder político está concentrado en el gobernador. Es el asunto de salir a decir, a ver qué vamos a hacer. Enrique Peña Nieto agradeció en 2005 que las mujeres le hayan dado la gubernatura. En 2012 le agradeció a las mujeres que le hayan dado la presidencia de la República. Yo creo que sería bueno que fuera un poco consecuente y que en vez de dar las gracias hiciera algo por ellas. Claro. Dice que las quiere. Las quiere. No dijo dónde. Que lo demuestre. Bueno, ya para terminar, mencionabas hace rato la diferencia, que tampoco es mucha, de, por ejemplo, el municipio de la delegación de Azcapotzalco y sus municipios vecinos. ¿Se corre el riesgo de que esta violencia feminicida se propague al Distrito Federal de la manera tan brutal como se vive en el Estado de México? No, porque hay diferencias importantes. La Ciudad de México es atendida por organizaciones no gubernamentales de una manera extendida y muy fortalecida. Esto no significa que el PRD gobierne mejor. Me parece que ahora la ciudad tiene un gobierno perredista que es muy malo. Lo que ocurre es que la Ciudad de México está observada y tiene todos los ojos encima. Tiene todos los ojos encima. No hay ningún periódico nacional que de manera extendida cubra el Estado de México como cubre a la capital, y para lo cual dedica una sección en todos los medios impresos, radiofónicos y con frecuencia televisivos. Ahora, es un gobierno de izquierda que pretende ser congruente con la agenda de género, y me parece que todavía hay en algunas partes de las estructuras delegacionales y del gobierno central, en algunas partes, personas que son congruentes con este actuar, ¿no? En el Estado de México la alternancia no ha ocurrido a nivel centralizado. En el Distrito Federal sí. El nivel de educación del Distrito Federal es más alto que el del Estado de México. Hay una serie de circunstancias que yo creo que deben de ser atendidas. Ahora, hay más niñas desaparecidas en el Distrito Federal que en el Estado de México, y eso es algo que tampoco se ha observado, pero eso es real. Y el momento en el que más mujeres menores de edad desaparecieron, al menos desde 1995 en todo el Valle de México, fue durante 2011, gobernado por Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, que por cierto dice que la seguridad general de un lugar está dado por la seguridad particular en que estén sus mujeres. Bueno, yo creo que también debía de haber congruencia. Ese es un problema generalizado, pero pronunciado en el Estado de México, y hay que atender que el Estado de México fue gobernado por quien ahora es presidente, con base en consignas tan tristes como Enrique Bombón, te quiero en mi colchón. Bueno, Humberto, muchísimas gracias. No, gracias a ti.